Hola, perversos sin suerte, yo soy Feiruza Ramos. Yo soy Miss Sauron. Y yo soy Runa Rubí. Y juntas somos The Dragonesses. El tema del día de hoy serán las supersticiones. Comencemos por definir qué es una superstición. Y para eso vamos a volverle a preguntar a nuestra infinita fuente de sabiduría: Internet. Y la Real Academia de la Superstipedia Española define a la superstición como creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. ¡Yo me opongo! Las supersticiones surgieron como una forma de justificar eventos que no tenían una explicación lógica, como creer que si sigues el arco iris encontrarás una huella de oro. O como creer que los gatos negros damos mala suerte porque nos relacionaban con la brujería. Y también está eso de ver a la novia antes de la boda, que trae muy mala suerte. Y ustedes ya me vieron. Y las creencias más extrañas alrededor del mundo son las siguientes. Por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor del siglo XIX, las casas se empezaron a construir con ventanas inclinadas porque se creía que de esta forma las brujas no podrían despegar. Y desde ese momento se empezaron a llamar las ventanas de las brujas. Otra de las supersticiones más particulares que encontramos es que en Ruanda a las niñas desde chiquitas las educan para que no coman carne de cabra, porque dicen que si lo hacen les saldrá una barba como a ellas. Qué bueno que hoy me rasuré. Otra superstición muy extraña que encontramos fue que en Turquía creen que si mastican chicle de noche se convertirá en la carne de los muertos. Y en nuestra gustada sección Desmitificando responderemos las preguntas que nos han hecho nuestros seguidores. Jack Valentine dice: ¿por qué creen que los criminales son tan supersticiosos? Pues para que no los agarren con las manos en la masa. En esa masa. Follador Nato 666 pregunta: ¿ustedes conocen a alguien a quien se le haya cumplido una superstición? Bueno, a mí me tocó que me contaran que la prima de una amiga brindó alguna vez hace muchos años con un vaso vacío y tuvo 7 años de mal sexo. Por eso no me caso. Ferionaret pregunta: ¿ustedes son supersticiosas? Yo sí, jamás cruzo por debajo de una escalera mientras camino por la calle. Y si llego a derramar sal sobre la mesa, la tiro sobre mi hombro izquierdo. Pues yo no soy supersticiosa, pero no vuelvo a brindar. La prima de mi amiga no vuelve a brindar con un vaso vacío. Yo no, yo soy un duende irlandés. Y las recomendaciones de The Dragonesses para conocer un poco más sobre supersticiones son: en anime, Ayashi no Seres, Inuyasha o Yu Yu Hakusho. Todas estas hablan sobre leyendas y el folclore japonés. En cuanto a películas, les recomendamos Viernes 13, un clásico de supersticiones, Espejos Siniestros y El Ojo del Gato, buenísima película basada en la obra de Stephen King. Y si quieren ilustrarse un poquito más acerca de las supersticiones, busquen el libro de las supersticiones para saber de dónde vienen, qué significan, etc. También, si tienen alguna amistad que se dedique al teatro, por lo que más quieran, eviten decirle buena suerte o Macbeth porque son de mala suerte. Y les recomendamos nunca brinden con un vaso vacío. No olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal.
Como siempre, las recomendaciones se encuentran en la descripción aquí abajo. Y el tema de la próxima semana será la comunidad LGBTTI. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y no se olviden del concurso, donde se premiará al fan que adivine cuántas monedas de oro hay en la olla. ¡Hasta la próxima, chicos! Bye. Runa, no. No. No, Runa. Runa, velas. No. Right about now, NWA